Tenemos la sesión número 12 de Derecho Civil. Decidimos incluir un curso muy importante acá de manera resumida y concisa, más bien tocar algunos puntos ahí que son medulares en lo que es el derecho internacional privado. Recuerden que el derecho internacional privado pues es prácticamente un derecho civil internacional. Es muy importante que conozcamos el manejo de estas circunstancias. ¿A qué me refiero? Nos referimos a que el derecho internacional privado pues es esa normativa que a través de tratados y convenciones internacionales se han determinado para determinar qué norma es aplicable para resolver un caso cuando existe conflicto entre dos leyes aplicables de cada país. Yo les pongo un ejemplo de cómo se aplica el derecho internacional privado. Damos de cuenta un ejemplo de un caso de familia. Los casos de familia pues son muy comunes, especialmente ahorita con el tránsito. Hagamos de cuenta a ustedes que el esposo vive en El Salvador y la esposa vive en Guatemala, y de repente hay necesidad de hacer una demanda de pensión alimenticia o un divorcio. Nos vienen muchas preguntas a la mente. Primero, ¿qué juicio entablamos? ¿En qué juzgado? ¿En qué estado? Y pues lógicamente todas estas cuestiones vienen a dar respuesta al derecho internacional privado a través de los foros de competencia. Pero antes de esto vamos a tratar la manera un poquito de antecedentes. El Tratado de Westfalia en la Revolución Francesa, un poquito de historia ahí que tiene todo esto de cómo el derecho internacional privado pues viene dando algunas connotaciones. Recuerden que es un derecho exclusivo estatal. La fuente principal, pues aparte de la costumbre, algunos otros factores sociológicos, económicos y de otra índole, pues también está la legislación internacional, los tratados y convenios internacionales, y pues algo muy importante, el aporte que hizo el tratadista Antonio Sánchez de Bustamante en cuanto a incluso generar la unificación de un código. Los tratados de Osnabrück y Münster en mayo de 1648 es la Sala de Paz de Münster en la región histórica de Westfalia, es por Alemania, donde pues a través de las guerras, cuestiones que habían viniéndose dando en Europa por esas épocas. Recuerden que también tuvimos pues aquí en Guatemala algunos resabios en cuanto a se estaba dando la época de la conquista, en esa época que pues se ordenaba lo que era los imperios en Europa. Pues teníamos algunas cuestiones ahí de las monarquías pues dando de una u otra manera, tratando de ordenarse. Ese tratado de Westfalia dio lugar al Congreso, que se inició el nuevo orden de Europa Central, en cuanto se trató por primera vez el término de soberanía nacional, integridad nacional. Se empezó a hablar de estados, se habló de Estado-nación, o sea, lo que dio lugar a empezar a organizarse por lo que hoy conocemos, por ejemplo, como Alemania, como Francia, como España, como lugares así, ¿verdad? Entonces, también Napoleón, las guerras napoleónicas en cuanto al Congreso de Viena, se empezaron a dar pues algunas cuestiones ahí de mucha importancia. De lo más importante que puede haber en esa época histórica en cuanto a la injerencia del derecho internacional privado, pues está en la Revolución Francesa en 1789, en donde pues prácticamente da nacimiento de los derechos individuales, en donde los que conocemos hoy prácticamente del artículo 3 constitucional hasta el 46, ahí nacieron los derechos individuales. Todo lo que viene a darse en cuanto a los conflictos bélicos que tienen como consecuencia el reordenamiento jurídico nacional e internacional de los países, pues prácticamente en donde vienen dándose estas circunstancias, ¿verdad? Entonces Europa, que ha sido la meca en cuanto a legislaciones y implementación e implantación de legislaciones en el mundo, pues ha tenido esta circunstancia. El derecho internacional privado es un derecho que tiene por objeto determinar
¿qué norma jurídica es aplicable en los casos de vigencia simultánea de dos o más? Como puse el ejemplo de él, por ejemplo, los alimentos, o en algunas cuestiones de otra índole. Es autónomo, exclusivo, es estatal, sus fuentes formales, reales e históricas, las mismas fuentes del derecho, en donde pues el aporte de, abogado, jurista y político cubano, Antonio Sánchez de Bustamante, ahí por el año en el Congreso de Cuba, 1928, se le denominó el sexto Congreso Panamericano, celebrado en Cuba, en donde es un documento final que se firmó en La Habana, se juntó un anexo denominado Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante. Él pues tiene un historial bastante extenso en cuanto a cuestiones relativas a la injerencia. Por ejemplo, fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, Países Bajos, en 1921. Y pues algunas cuestiones que tiene ahí esta pues situación en donde viene la injerencia del derecho internacional privado, un poco de historia, resumen bélico, reordenamiento territorial en Europa y el Congreso Panamericano en La Habana, Cuba, el Código de Derecho Internacional Privado. Un derecho pues, que tiene por objeto determinar qué norma aplicable es cuando hay conflicto de norma entre dos o más estados. Es algo muy sencillo, no debemos complicarnos. Hablamos un poquito de los foros de competencia, aquí es donde entran los puntos de conexión. Aquí se establece de una manera técnica que dice que el legislador pues, diseña los criterios legales para establecer qué legislación va a aplicar. Bueno, la doctrina tiene varios, tiene foros de competencia pues, personales, territoriales, exclusivos, facultativos, alternos, generales, de necesidad, de protección, de economía procesal, foros del lugar de la ley o locus regit actum como los tenemos nosotros, o la lex forio, la ley del lugar donde estén situados los inmuebles. Entonces ya nos vamos a empezar a tomar de la mano con la ley del organismo judicial, que tiene las reglas de los foros de competencia en Guatemala, que es la que tenemos que tener lista para este análisis. Por ejemplo, un foro personal que se basa en cuestiones netamente de la persona, como el domicilio, o por ejemplo es aquello que son prácticamente lo que son los foros, lo que nosotros conocemos como reglas de la competencia, el domicilio del demandado, por ejemplo, son foros personales. Un foro territorial o real, o el que nosotros conocemos como el locus regit actum, que es el lugar, por ejemplo, donde estén situados los inmuebles, el forum, el rei citae también, por ejemplo, donde se encuentra el inmueble, o el foro executionis, donde esté el inmueble producto del remate o la ejecutoria que se va a realizar, ¿verdad? O los famosos forum celebrationis, donde es el lugar de celebración del contrato, o este va un tanto más tendido al ámbito penal, el loci delicitis comissi, o lugar de comisión del delito. A eso se refieren los foros, qué legislación aplicable es en donde el legislador diseña lo más conveniente, lo que nosotros conocemos en nuestro ámbito procesal como los foros, las reglas de competencia. Los foros exclusivos o excluyentes, que vienen siendo por términos estatales también, por ejemplo, en ámbitos espaciales, reservas territoriales, suelo, subsuelo u otras cuestiones ahí. O también, por ejemplo, el tema cuando se tocan cuestiones relativas a las embajadas o a los consulados en cuanto a cuestiones ahí, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que vienen siendo los foros, a eso se refieren. Hay otros llamados foros de ataque especiales, o por razón de la materia o el objeto de litigio. Por ejemplo, el caso del cumplimiento de contratos, que vienen dándose eso, ¿verdad? Entonces, los foros de necesidad, por ejemplo, el caso de cuestiones relativas a alimentos, cuestiones de familia, en donde pues, la parte más desprotegida pues, obedece a la ley de su legislación en cuanto a requerimiento. O los foros de necesidad, también están los foros de protección.
que prácticamente los foros de protección son encaminados netamente a los procesos de niñez o a los procesos de familia. Poco a poco vamos entendiendo todas estas clases de foros. Nosotros vemos las reglas de foros de la legislación de Guatemala, que está el Rei Citae, el Locus Regitactum y la Lex Fori, todos del 27 en la ley del organismo judicial, que está la Lex Rei Citae. Esto se refiere a los bienes del lugar donde se encuentren. También lo encontramos en el 105 del Código de Derecho Internacional Privado, el Locus Regit Actum o Lex Loci Celebrationis o la Lex Loci Ejecutionis, dependiendo de la ejecución, celebración del contrato, ubicación de inmuebles, 28, 29 y 30 de la ley del organismo judicial, en donde nosotros tenemos esto. La Lex Fori, por ejemplo, un extranjero plantea una demanda en Guatemala, lógicamente toda la parte sustantiva y procesal se va a regir de acuerdo a la ley nacional. A eso se refiere. El proceso se rige, la Lex Fori quiere decir que el proceso se rige en base a la ley procesal en donde se plantea la demanda. Esa es una cuestión ahí que es muy importante. Otras cuestiones que tenemos también relativas a lo que son los foros, es el proceso de calificación de la norma, tal y como establece la guía. El proceso de calificación de la norma es aquel procedimiento cuya naturaleza es descubrir la relación que existe entre una parte y otra, o partes y otra, para la aplicación de una de las categorías de la Lex Fori. Lo que intenta acá el proceso de calificación de la norma es ese proceso tanto mental como analítico de determinar qué ley se va a aplicar. Es algo muy complejo porque los problemas es en el tema de la decisión, cuál aplicamos, ¿verdad? Aquel caso, por ejemplo, yo conocí un caso hace muchos años, ahí por el 2010, en Malacatán, por ejemplo, en donde recuerdo yo que pues venía la señora era de Malacatán y pues el papá era mexicano, y viene el papá y se lleva a las dos niñas que eran sus hijas, se las lleva para México. Cuando la señora pide la restitución en el juzgado de niñez y familia en ese tiempo en Malacatán, pues la jueza ordenó la restitución, y presente tengo el momento en donde todas las autoridades, pues incluida la Procuraduría, que yo trabajaba ahí, estábamos parados prácticamente en la frontera y con autoridades mexicanas, en donde las palabras de la jueza prácticamente fueron: bueno, mi jurisdicción llegó hasta aquí, ya para allá ya es otro tema. Entonces, ese es un ejemplo de la aplicación, hasta dónde llegan los tentáculos de la jurisdicción. Recuerden que uno de los límites de la jurisdicción son las fronteras. Entonces, la orden judicial de ella, lógicamente, no iba a atravesar otro país. Entonces, ahí se hubo necesidad de hacer requerimientos a través de la legislación nacional mexicana. Entonces, a eso se refiere el derecho internacional privado. Recuerden que es un derecho también de asistencia internacional, en donde pues debe haber que el principio de colaboración con la justicia internacional pues debe prestarse. Pues el caso pues tuvo un buen final, pero era extraño estar tramitando un proceso con autoridades mexicanas que pues hasta el nombre pues era completamente distinto, ¿verdad? Como la Procuraduría General de la República Mexicana, que en nuestro caso es el Ministerio Público, pero no nos metemos tanto, sino únicamente a ejemplificar el tema de cómo se manejan los casos en derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el proceso de calificación de la norma. Esto conlleva también los casos de envío y reenvío. Hay, pues el juez, digamos, aquí los jueces pues deciden enviar al juez competente o al estado competente de qué legislación aplicable hay. Hay casos que vienen siendo ciertos conflictos en cuanto a la aplicación, y a veces el juez, como en el caso de jueza de familia, de donde les dije, en el caso de Malacatán, pues no sabía si era o no era competente en su momento para conocer un caso de estos. Giró la orden e inmediatamente pues se dio. Es muy importante, les voy a sugerir que lean, esto lo pueden encontrar ustedes, lo van a encontrar en material de apoyo también, el caso Forgo. Pues el caso Forgo es donde nos vemos nosotros un claro ejemplo de la dificultad que tiene
de aplicación de la norma. Forgo, pues Javier Forgo, pues era una persona de nacionalidad alemana que fue a Francia en la de 5 años, vivió en Francia, pero constituyó ahí su domicilio. Estuvo muchos años ahí. Forgo no solicitó ni obtuvo, nunca solicitó domicilio, sino tuvo un domicilio de hecho. Él tenía su domicilio constituido legal en una ciudad que se llama Bayern, en Alemania, o Baviera, así el lugar que se llama en Alemania. Cuando él falleció a la edad de cerca de los 70 años, dejó una fortuna mobiliaria muy importante en Francia. Entonces, el juez francés declaró como heredero al fisco y dejó fuera a los herederos legales. Los parientes colaterales de Forgo, que no tenía descendientes, pues lo que hacían era tratar la manera de involucrarse más en esta situación en cuanto al reclamo, pero hicieron valer la ley, la ejercitación del derecho a la herencia a través de la sucesión mobiliaria, en donde se había sido desestimada la demanda por un estado y fue reclamada a través de otro estado. Entonces los abogados franceses, por ejemplo, estudiaron la ley alemana, descubrieron que contenía una regla de derecho internacional privado, y lo cual, pues lógicamente, se efectuó un reenvío, es decir, el juez lo enviaron a Alemania, entonces en donde tuvieron ya derecho a la aplicación en cuanto a esta situación. Este caso es un caso emblemático en derecho internacional privado, porque los jueces que rechazaron la tesis de Forgo en la primera instancia, en la segunda, pues fue respaldada después. Hay una corte de casación que acogió la sentencia. Esto viene a ser por el primer caso de un triunfo de un reenvío de un juez a otro, de un estado a otro, en el año 1878. Esto es para ejemplificar el caso Forgo, que tiene mucha trascendencia en el estudio del derecho internacional privado. Bien, pues otras cuestiones que tenemos nosotros acá en esto, en cuanto a, pues tenemos el tema de tanto la aplicación, la ejecución de sentencias y la prueba. Todo eso también podemos tener respaldo en el Código de Derecho Internacional Privado, que a la parte final, como numeral sexto, yo les sugiero que profundicen, que lo desglosen, que lo estudien. Van a encontrarse como que es un Código Civil Internacional, que de hecho así es. Recuerden que la ejecución de sentencias, pues tenemos nosotros el principio de reciprocidad y no nos vamos a otro lado más que al 344 al 346 del procesal civil y mercantil. Entonces tenemos que, pues, a falta de aplicación de un tratado, pues se regirá en cuanto a las leyes nacionales, a la misma ejecución de las sentencias nacionales, en este caso la vía de apremio. Hay exámenes de fondo y forma, normal, común, que no contravenga el orden público. Esas reglas son procesales. Tenemos nosotros un convenio muy importante firmado en Uruguay en 1979, que es el convenio sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, suscrito Guatemala, por cierto. Tenemos también los requisitos necesarios que tiene acá, pues la observancia del ex fori, traducidas al idioma, que sea ante un juez competente, que se haya agotado el derecho de defensa, plenamente ejecutoriada en el país de origen, y los requisitos de reciprocidad, pues que sea una sentencia que no contravenga la moral y el orden público dentro. Encontramos nosotros algunas disposiciones relativas a la prueba también, no solo a la sentencia, sino a la prueba. 124 del Código Procesal Civil y Mercantil sobre los términos extraordinarios, el tema de la declaración de diplomáticos en el 153, los intérpretes en el 163, en el 190 los documentos otorgados en el extranjero, y una excepción que es la de arraigo, la fianza de arraigo en el 117. Esta es norma que tenemos nosotros regulada en el procesal civil en cuanto al tema de las pruebas. El convenio la Convención Interamericana sobre la recepción de los medios de prueba en el extranjero
que pues es otra convención que es muy importante en cuanto a estas situaciones relativas a esto, ¿verdad? El 314 del Código de Derecho Internacional Privado pues determina una norma muy importante, establece que la ley de cada estado contratante determina la competencia de los tribunales como su organización, enjuiciamiento, ejecución y los recursos contra sus decisiones. Sobre la prueba tenemos del 398 al 401. Entonces, aquí tenemos nosotros sobre fuerza ejecutiva de los documentos 403, que sí que es subordinado al derecho local, y pues con juramento ante el juez competente ante quien se preste el 405. Entonces, son cuestiones que prácticamente obligatorio o sugerencia leer del 314 al 437 del Código Bustamante para que ustedes vean lo que es la normativa en cuanto a la prueba y en cuanto también a la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esto en donde pues tenemos este tema de lo que es antecedentes del derecho internacional privado, tenemos nosotros lo que son los foros de competencia, la norma aplicable, el proceso de calificación de norma y reglas sobre la ejecución de las sentencias y sobre la prueba, pues que ya vimos nosotros ahí tanto en el procesal, en el derecho internacional privado. Hay algo muy importante, aquí nos pasamos a varios temas en conjunto, vamos al tema de la nacionalidad, y nacionalidad como ese vínculo jurídico político que une a una persona con un Estado. Es una definición aportada por Antonio Sánchez de Bustamante. Tenemos pues algunos efectos como otorga los derechos y deberes políticos, capacidad de ejercicio de funciones públicas, el derecho a documentos de viaje como el pasaporte, la repatriación, la invocación, la protección diplomática. Y tenemos pues alguna cuestión relativa a estas situaciones. ¿Recuerdan ustedes aquellas reglas, cómo se determina la famosa teoría del jus soli y del jus sanguinis, que son teorías pues el lugar de nacimiento, derecho de suelo, que es el jus soli, el jus sanguinis, pues el derecho de sangre. En Guatemala la ley de nacionalidad pues es la que tiene en el artículo 7 como que una teoría ecléctica en cuanto al jus soli y al jus sanguinis. Es muy importante el derecho internacional privado, que nosotros vayamos entendiendo esta parte. La ley de nacionalidad en el artículo 9 corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, todo lo que es relativa o relacione a la nacionalidad guatemalteca. El tema de la naturalización, que es el proceso mediante el cual un ciudadano de un estado adquiere nacionalidad de un segundo, con el cual ha adquirido vínculos que lo facultan con deberes y goce de derechos. La Constitución lo tiene establecido, si no mal recuerdo, en el artículo 146 constitucional, está el tema de la naturalización. Hay concesiva, la concesiva pues se basa en el artículo 2 de la Constitución derogada, esta puede obtenerse a todo extranjero, salvo excepciones que la ley establece, es potestativo del Ejecutivo. Tenemos también el tema de yo ya les adjunté algunos documentos relativos a la naturalización, así como la nacionalidad, algunos trámites que se realizan durante, espero ya hayan revisado esta documentación o la revisen cuando les llegue. La nacionalidad declarativa o declaratoria, que es pues prácticamente distinto a la concesiva, se dan algunos cambios, haciendo una solicitud directamente hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién es el ente rector en cuanto a otorgarla? Entonces vamos del 40 al 60 de la Ley de la Nacionalidad y del 144 y 145 de la Constitución como base legal de lo que es la nacionalidad. Recordando al mismo tiempo el 145 constitucional, la doble nacionalidad de los centroamericanos, la de los guatemaltecos, y tenemos también lo que es el tema de la múltiple nacionalidad, personas que tienen múltiple nacionalidad, o la patria, que es el contrario censo, la tesis o la antítesis, que es las personas que no tienen nacionalidad o los que dicen carecen de nacionalidad. A eso también se le llama eimaclosismo, que es prácticamente se carece de patria, ¿verdad? Entonces son cuestiones de la patria. Si ustedes se van dando cuenta, pues aquí tenemos ya mucho contenido: prueba, nacionalidad, la Constitución, ley de nacionalidad, el tema de la múltiple nacionalidad, la patria, y pues son cuestiones que es muy importante que nosotros vayamos viendo, ¿no? Bien,
También tenemos en esta guía lo importante, que es el tema de la migración. Como les digo, es una guía muy extensa, es prácticamente cursos de 6 meses, o mucho tiempo más, hasta 3 módulos de 4 meses, podría darse estos temas, pero recuerden nuestra preparación y pues tenemos que hacer un esfuerzo para condensar y ver esto. La migración, las plantas migran los animales, los pájaros, las semillas migran. No digamos los seres humanos, es una libertad de las personas de entrar y salir, permanecer, transitar de un lugar a otro, siempre y cuando se observen la legislación de cada país. Tenemos aquí el Código de Migración, ahí por el artículo 50 al 56, el decreto 44/2016, que era normativa aplicable en este caso, da una definición interesante de derecho migratorio. Dice que es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que regulan la libertad de personas de entrar, permanecer, entrar, transitar y salir de las personas de un lugar a otro, de un estado a otro, con observancia de la legislación y de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes. Ese es el derecho migratorio. Pues garantiza el libre tránsito. Aquí hay una entidad que es el Instituto Guatemalteco de Migración, que es el rector. Principios de legalidad, probidad, un principio muy importante que es el de no discriminación, otro principio que es el de protección a la familia, reunificación familiar, debido proceso, confidencialidad, profesionalización, toda esta situación que pues encierra lo que es el derecho migratorio. ¿Cómo se conforma el sistema migratorio guatemalteco? Pues el 112 nos da la respuesta. La Autoridad Migratoria Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante. Tenemos autoridades migratorias como el vicepresidente y los ministros, comúnmente el de Relaciones Exteriores, el del MIDES, el del Trabajo y Previsión Social, de Gobernación, el director del instituto y el secretario ejecutivo. Todo esto tiene una parte estructural, lo que nosotros estamos viendo en esta situación, ¿verdad? Entonces, tenemos casos también de, pues algunos, lo que son los órganos competentes, algunas cuestiones que establecen más el código en cuanto a ingresos y egresos centroamericanos, ingresos temporales, establece el tema de los residentes, permanentes y temporales, el estatus migratorio, que es muy importante en el 73 del Código de Migración, que tenemos el caso aquí, pueden estar casos de turistas o viajeros, residencia temporal y permanente, y pues tenemos ahí algunas reglas y disposiciones que se tienen en relación a este tema, ¿verdad? Tenemos ya casi por algunas cuestiones ir pues finalizando algunos temas que son de mayor trascendencia e importancia acá, pues tenemos, si no mal tardar, los documentos de identidad y de viaje, como por ejemplo el pasaporte, la visa, el caso de la tramitación de algunas cuestiones relativas a en dónde lo podemos adquirir o algunas cuestiones, pero tenemos aquí algo que es de mucha importancia y trascendencia, como aquí los documentos de identidad de viaje o los planes de regularización migratoria. Documentos de identidad, pues tenemos nosotros el documento personal de identificación, tenemos nosotros usos obligatorios del DPI, eso está en el 52 de la ley del RENAP, artículo 100 del Código de Migración. Estoy auxiliando bastante ahorita porque estamos prácticamente hablando de 3 leyes en simultáneo. Tenemos también el estatus extraordinario como la permanencia provisional, algunas cuestiones relativas al 101 y 102 del Código de Migración. Entonces, tenemos en resumen los documentos de identidad, el pasaporte, documento especial de viaje, el DPI, tarjeta de visitante. Esos son los documentos de viaje. Por último, pues ya teniendo alguna cuestión, pues ya prácticamente en el tema de las visas, tenemos las visas, pues es la autorización de ingresos, la visa es una autorización de ingreso, permanencia y tránsito en el territorio nacional extendido por autoridad competente o convenios, regulaciones de la ley de migración. Eso es una autorización, es un estatus que se tiene en base a una autorización. Hay un tránsito, turista, hay visas de estudiantes, diplomáticas, visas de matrimonio, de entrada y salida, residentes temporales, permanentes, y en fin,
cantidad de visas que nosotros podemos ver en relación a esta situación, ¿no? Entonces, por último, pues no está por demás tocar algo muy importante en cuanto a los delitos y las faltas. Esa acción humana típica, antijurídica, culpable, punible, en conformidad con la ley. Cabe señalar que esta es la última parte y que está en vigencia de nuestra antigua ley de migración. Lo tenemos regulado del 103 al 108. Tenemos como delitos el tráfico ilícito de personas, facilitación ilícita de permanencia, facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros y tráfico ilegal de guatemaltecos, que son los delitos que tenemos regulados en la ley de migración. Cabe señalar que toda esta ley está derogada, excepto la parte de los delitos, derogada por el Código de Migración. Y en el Código Penal pues tenemos agravaciones en el 327b, agravación por delitos migratorios, aumento por una tercera parte cuando se realicen para cometer los delitos. Enlaza también la supresión y alteración de Estado en 240, 321 falsedad material e ideológica del 322, 325 uso de documentos falsificados. Si ustedes se dan cuenta acá, llevamos casi una decena de tipos penales que se relacionan con la migración. Y por supuesto que afortunadamente derogadas las faltas que contempla el artículo 109 de la ley de migración, como falta tenía la multa, la deportación y la expulsión. Entonces, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, que pues la deportación es a diario, pues nosotros aquí lo tenemos como una falta y pues afortunadamente se ha derogado. Pues prácticamente tenemos nosotros esa parte en lo que tenemos el análisis del Código de Migración que se sugiere, así como profundizar un poco más sobre el Código de Bustamante, pues yo les he dado algunos tips aquí, prácticamente en una etapa concisa, lo que es un estudio de muchos meses condensados de lo que es Derecho Internacional Privado. Espero que el camino se ilumine, que a ustedes se les despierte esa chispa por investigar y que pues ahí están las líneas dadas. Es bastante contenido, lo reconozco, pero ahí está ya, ahí está la guía reestructurada, ahí está pues con una plática, pues lineamientos de más o menos a qué refiere cada una de las instituciones. Ya quedan ustedes continuar investigando, continuar profundizando, pues estamos ahí contando siempre con el apoyo, esperamos que les sirva y que lo tenga bien usted a resolver sus casos en esta materia. Les agradezco mucho su tiempo.